Muy buenas, estamos hoy en Gastroproject by Climer. Hoy tenemos una invitada especial, Natalia de Libret. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Sí? muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, cuéntanos quién es Natalia y como sus antepasados profesionales. Yo te conozco un poquito de tu época de Heineken, que encima fuiste compañera de mi mujer, de Magoya. Justo. Y ahí ya te tengo un poquito así hasta tu incorporación luego ya en el mundo tecnológico del delivery. Cuéntanos un poquito. Pues nada, la verdad es que es verdad que trabajé con Amagoya, que fue un placer conocernos en nuestra etapa más Cervecera. Total, es buenísimo esa parte estelera. Pues la verdad es que salir de Heineken fue un momento de buscar la innovación, buscar la tecnología, porque era algo que sí que me gustaba. ¿Cuántos años estuviste en Heineken? Estuve como 2 años o cosas así, entonces bueno, pues fue una etapa muy buena, ¿no? Porque era el momento en el que Heineken además estábamos lanzando unas marcas allí tipo Desperados. No, bueno, o sea, montando Paulaner Oktoberfest la primera vez en Madrid, entonces bueno, fue la pasada, la verdad. Y nada, a raíz de eso busqué meterme en el mundo de la tecnología, fui a un gigante como es Entity Data, antiguamente Everis. Conocí, vamos, la innovación pura y dura en Boston, en MIT, o sea, más innovación no pude llegar. Y la verdad es que llega un momento justo en pandemia que, bueno, pues que decido un poco volver a España y sobre todo juntar esos dos mundos que tanto me gustan, que es la parte de hostelería y la parte de tecnología. Entonces la perfecta empresa era Deliberate. Muy bien. Sí. Oye, antes de meternos ahí o sea, que nos cuentes para que todo el mundo entienda bien qué es lo que hacéis y pues todos un poco las mejoras que llegáis a hacer a los clientes y toda esa herramienta tecnológica, cuéntanos algún cliente o algún caso de éxito que trabaje con vosotros y que ese cliente lo haya petado un poco gracias a vosotros. Bueno, pues es muy gracioso porque al final es verdad que Deliberect es conocida, ¿no?, por un poco solventar ese caos que había en operaciones online. Y entonces, bueno, pues es muy gracioso porque de hecho nos llega un día, nos llaman, nos dicen, oye, que nos llama un operador y nos dice, oye, que este cliente hay que conectarle. Y yo digo, pero es que este cliente no sé ni quién es. Y me dice, no, porque os va a llamar, que va a empezar con vosotros. Y era Pinks. Entonces Pinks empezaba su primer local, su primera andadura en el centro de Madrid y bueno, a día de hoy la verdad es que Pinks ha crecido un montón, Pinks está de hecho presente en toda España y es increíble, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de que la constancia, de que la digitalización, del poner esa eficiencia en operativa ha hecho que siga creciendo y sobre todo algo muy importante para ellos también es que ellos no abren un local si no tienen Deliberect de la mano. O sea, entonces bueno, es buenísimo porque al final ellos mismos ven esa eficiencia y ese beneficio. Mira, que eso lo hemos contado muchas veces y de hecho se lo dije el otro día al director general de Libret. Nosotros en la época, bueno, cuando llega el COVID, pues al final estaban todos los clientes despistados y aparte eran muchos clientes que no habían hecho delivery nunca, estaban más perdidos que nada. Y yo, porque claro, te decían, no, yo es que tengo aquí 4 tablets y tal, y me estoy volviendo loco y tal. Y yo, tío, hay una empresa, que yo no sé quién es, ni conozco a nadie en esa empresa, pero es Deliberate, y eso lo contábamos en stories que hacíamos aquí todos los días en plena pandemia y tal. Entonces, bueno, luego ha llegado el momento y nos hemos conocido. ¿Quién es vuestro cliente más bestia? Bueno, pues tenemos obviamente... Varios, pues sí, hay varios clientes, la verdad, y se me ocurre, bueno, me viene a la cabeza obviamente pues las grandes franquicias, ¿no?, que al final es un poco también nuestro foco a nivel mundial, pues que trabajamos con los grandes como puede ser KFC, como puede ser Pizza Hut, como puede ser Domino's, como puede ser Taco Bell, como puede ser Goico, o sea, al final son grandes marcas que no entienden una operativa sin esa optimización totalmente de el día a día, ¿no? Vale. O sea, oye, ponos un ejemplo de algún cliente que no sea una super cadena, que sea una empresa, una empresa de otro sector que no sea, por ejemplo, burger. O sea, tenéis clientes de todo tipo, tenéis pastelerías, tenéis sitios de comida healthy, tenéis... Todo, o sea, clientes tipo, o sea, un crecimiento muy, muy heavy y lo digo así como con mucho orgullo también porque lo he visto también, es Healthy Pocket. Healthy Pocket es una empresa que como son ellos, como es el producto, la excelencia personalizada que tienen ellos y la perfección en operaciones, por supuesto, la parte online no la podían evitar.
tal. Claro. Entonces tenían que hacerlo así. Geltipo, que es uno de ellos, pero bueno, pienso también, por ejemplo, en la parte de pastelerías, ¿no? Que se ha puesto como muy de moda ahora abrir una pastelería y que te crees que Ya. todo va a funcionar. Sí, sí, sí. Bueno, pues el caso, claro, es Viena Capellanes, como puede ser Valvisiana, Qué bien. o sea, clientes que han apostado por esa parte de digitalización y mejoras, ¿no? Al final. ¿Cómo es de sencillo que un restaurante o una marca virtual o alguien que quiera o un restaurante físico que no sea muy de delivery quiera empezar a trabajar con vosotros, que quiera integrarse? ¿Cómo es de fácil ese paso? Hay muchas veces que les hablas de esto, de las, Sí. o sea, o ven, oye, qué sencillo es esto, pero ostras, luego es como, qué complicado es integrarme, que luego la gente al final la tecnología le da un poquito de miedo. Mira, lo primero de todo es que gracias un poco a la red de colaboradores que tenemos, a la red de partners que llamamos, es súper sencillo. O sea, porque al final es... Os Claro. integráis con cualquier programa informático. Exacto. Sí. Entonces, claro, el TPV o el POS que llamamos, o cada uno de los canales de delivery y demás, todo eso está integrado en Delivery. Entonces, Ya. desde un mismo sitio, manejar todo, o sea, ya es Ya. la megapera. No, ¿sabes? total. Y luego esto entiendo que se conecta con, o sea, a nivel de CRM, ventas, tal, Claro, tal, sacar. claro. O sea, nosotros al final lo que hacemos es el tener la conexión con los TPVs, lo que hacemos es hacer la fuente de información al final siempre el TPV, que es lo que primero controla los hosteleros, y luego la parte de Delivery, hacer como esa parte de información digital en un solo sitio. Porque Ya. si no es que se vuelven locos, vete al manager de no sé qué, vete al manager Sí, de sí. igual. No, luego al final tienes, que a nosotros nos pasa aquí mucho, que tenemos mil herramientas Claro. y o sea, al final la clave es tener todo en una y como que tener como un panel, ¿no? Exacto. Bueno, cuéntanos ahora qué es Deliverect, para que quien no lo sepa, cómo nació la compañía. Pues Delivery nace realmente en 2018 cuando nuestros fundadores crean el primer POS-iOS y de hecho lo venden y crean realmente lo que de verdad querían, que era esa parte del delivery, ¿no? Ellos mismos veían, de hecho reciben la llamada de un cliente muy conocido que es Goico. ¿Quién? Goico, ay. La época de Andoni. La época de Andoni, efectivamente. Entonces, Brillante. llaman a nuestros fundadores que les conocían de Lightspeed y les dicen, oye, que mira, pues es que tenemos un problema porque fíjate, mira la operativa, es que tengo aquí las tablets, esto es una locura, yo no puedo manejar todo esto, porque al final, claro, ellos estaban buscando ese servicio perfecto, tanto en el delivery como en la sala. Entonces hubo un momento que dijeron, oye, tenéis que darnos una solución. Entonces nace Delivery, que es esa parte de integración de todos los pedidos en el POS. Vale. Entonces a raíz de eso un poco, pues nace la compañía y el concepto, pero obviamente hemos ido evolucionando, siendo ahora mismo una empresa SaaS, que estamos en más de 40 países, con más de 70.000 clientes, procesando más de 1 billón de órdenes. O sea, al final es una empresa en la que hemos crecido y hemos visto, a raíz de los feedback que vamos recibiendo de los clientes, qué productos necesita la industria, ¿no? Oye, pues el canal propio, ¿no? Tan conocido ahora y tan pedido por las es lo que más les situaciones. gusta, porque no tienen las comisiones de los operadores. Bueno, o sea... Y encima tienen la base de datos, se la quedan ellos. Correcto, y luego también Que es lo que más vale, bueno. Al final sí, pero también David, el tema de poder manejar ellos las cosas, ¿no? El poder tener ese control de la operativa total. Obviamente están muy agradecidos a los operadores porque al final es como empiezan y cómo se dan a conocer, y yo creo que es una fase que tienen que mantener, pero creo que cuando una empresa es suficientemente madura o una marca, yo creo que sí que es importante que abran esa opción. Dediquen tiempo, le den cariño y luego, obviamente, la parte del delivery, ¿no? Al final lo que buscamos en Delivery es darle ese poder al cliente de que pueda coger y manejar todo el flow del delivery desde el principio de la ¿Delivery solo es una plataforma por y para el delivery? No, claro, es para ayudar a la parte de retail y la parte de hostelería. Vale. Nace para esas dos partes y sobre todo nace para la eficiencia en operaciones. Si tuvieras que resumir en una frase qué es Deliverect y no en una frase tecnológica, ¿Vale? ¿qué es Deliverect? La mejora operativa de la industria hostelera y del retail, manejando costes y implementando innovación. Vale, bien. Pues que a ellos quede claro que lo necesitáis. ¿Cuál es el desafío más grande, o sea, que os han puesto un poco encima de la mesa, que era complicado y luego ha terminado siendo un caso de éxito? Bueno, pues tenemos varios. Un primero, por ejemplo, es el caso de Pizza Hut, en el que, bueno, pues ve que obviamente la gente en el local al final se quedaba todo el mundo disperso, a lo mejor había gente que por el tema de las colas al mostrador no llegaba a hacer un pedido concreto, entonces de hecho había como que la gente se iba.
Entonces, bueno, pues la verdad empezamos a hablar un poco con ellos y vimos que un kiosco podría ser la solución para ellos, ¿no? Vale, o sea, dais también toda la plataforma del kiosco Exacto. de la pantallita que tú pagas, o sea, pides, pagas y esperas a recogerlo. Exacto, y al final también es una manera de integrar un pedido y que ellos puedan hacer un poco un incremento del ticket medio. Hemos visto que de hecho que normalmente no es solo un kiosco, sino suelen ser 2 kioscos los que suelen ser la mejor opción, y sobre todo porque el incremento del ticket medio es de un 12%, la reducción de tiempos, que es increíble, porque al final tú date cuenta, David, que tú estás delante de un kiosco sin ninguna presión de que haya nadie detrás, que nadie te está juzgando de que si quieres pedirte 50 cosas o 80, ¿sabes? Claro, o sea, cuando estás con una persona, que no digo que sea malo, pero estás como más limitado de tiempo porque y eres consciente de lo que hay detrás, pero cuando estás con un kiosco, eres tú. Qué bien. Eres tú. Pues toda la razón. Oye, y por ejemplo, o sea, ¿tenéis algún cliente de ese kiosquito en vez de en un restaurante, por ejemplo, en un food truck, en un festival? Pues la verdad es que no lo hemos visto todavía. Pues ahí, lo dejamos abierto. Eso, joder, ahí muchas veces al final quieres consumir, pero hay una cola de la leche, entonces te puedes hacer tu pedido, escuchar una canción el que esté tocando y volver a por tu pedido a los 10 minutos que te marque y tal, ¿sabes? En España todavía no lo hemos visto, pero sí que en otros países, por ejemplo, lo hemos visto y sí que tenemos esa petición de clientes que lo quieren llevar, pero en España, por ejemplo, todavía no lo hemos visto. Lanzamos la petición a todos los festivales que si quieren podemos hablar. Totalmente. Oye, vamos a hablar de un tema un poco picantito, que es toda la problemática que hay de los operadores. Veníamos de unos momentos maravillosos, de que en menos de 20 minutos de tiempo medio te hacías un pedido en casa, en la oficina, en cualquier sitio y te llegaba. Ahora estamos en unos tiempos pues, de 45, 50 minutos. ¿Cómo ves el cambio de autónomos a empleados en todas estas plataformas que estamos viendo, tanto como a nivel usuario como a nivel profesional? Pues te van contando todos los clientes un poco pues todo el día a día malo que está pasando en esto donde, o sea, hablemos un poquito de esto y dónde crees tú que va a acabar la solución de esto. Bueno, lo primero es que es verdad que de cómo empezó todo esto, ¿no? Que al final es ese momento de ley rider, de autónomos, falsos autónomos, yo entrego por aquí y hago un escapismo, ¿no? de la ley, por ejemplo. Creo que eso se ha normalizado un poco bastante y queda muchísimo, o sea, soy sincera. Creo que ya hay empresas que están poniéndose un poco las pilas y viendo las orejas al lobo, pero faltan unas cuantas que conocemos también que tienen que empezar a mejorar el servicio, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que también es un momento de adaptación que tienen que hacer ellos, de cambiar un poco el sistema, de cambiar la mentalidad. Obviamente estos 20 minutos que nosotros teníamos en mente hay que mejorarlos y hay que volver a conseguirlos. Es una operativa que tienen que trabajar mucho y sobre todo ahora, claro, un autónomo al final tú no tienes el poder de decirle, oye, tienes que trabajar tantas horas o tienes que hacer tantas cosas, ¿sabes? O sea, al final esto ha propiciado que, por ejemplo, haya muchas flotas que se han creado nuevas, que eso es muy bueno. Y están dando un servicio de maravilla. Claro, y entonces están haciendo, de hecho, están creando un montón de empleo, están regularizando cosas porque tú sabes que antes te llegaba Antonio, pero era Antonia realmente, o sea, entonces todo esto lo están intentando regularizar y sobre todo intentando crear expectativas reales, ¿no? Porque antes el poder utilizar una licencia de un rider 5 personas era como... Estaba claro que esto se tenía que regular porque se estaba haciendo demasiado incontrolable. Natalia, yo tengo siempre ahí pues un debate ahí con los clientes, pues que sí, entre el packaging, el coste del operador, el coste del rider, el coste vuestro, el coste de la materia prima y tal. Al final es un negocio que dicen que es poco rentable. Entonces, ¿cómo crees que debería ser esto? O sea, yo muchas veces le digo, oye, ¿tú consideras que tienes muchos gastos entre la plataforma tal? Oye, o sube el precio, como pones ese plus de terraza, que es más caro, que es un 10% más y tal, súbelo y para que ganes dinero. Yo también muchas veces le digo, si esto en tu cuenta de resultados no es rentable, no lo hagas. Claro. Pero evidentemente, y está súper estudiado, y hay 1000 casos de éxito que se está ganando dinero en el mundo del delivery. ¿Cómo crees tú, desde el otro lado, desde la parte tecnológica, cómo ves que debería un cliente
organizarse y pintarlo para que esto funcione y sea rentable y sea un negocio, o sea, una patita de su negocio rentable y oye, que sume a final de año. O sea, aquí lo más importante, David, hay una parte muy importante que es que si el delivery es rentable o no, solo depende de los tiempos. O sea, esto está muy claro y aquí voy a quitar mitos, voy a quitar un poco todo lo que se dice de habladurías y demás, porque ¿cuántos posts de LinkedIn has visto de el delivery no es rentable, esto así, esto así? No, pues lo primero de todo es, el cliente ya no es tan sensible a esos extra costes de delivery fee, Quiere su comida en 20 minutos. Claro, entonces... Que le llegue perfecta y caliente y rica y tal. Si preguntamos a todo el mundo cuántos de nosotros somos Uber One, Globo Prime, todos... Si es una cosita que pagas, joder. ¿Cuánto pagas? Y no te importa, No. y no te... O por ejemplo, ¿cuánto tienes de Amazon Prime? Pues es lo mismo, o sea, al final tú ya estás acostumbrado a que si tú quieres inmediatez y tú quieres que todo te llegue en poco tiempo, y es lo que buscamos a día de hoy, si no sabemos las situaciones que se crean, lo tienes que pagar. Lo tienes que pagar. Entonces, la manera de hacerlo es hacerlo muy bien. Entonces, por ejemplo, el tener esa eficiencia, el evitar errores, el evitar devoluciones, o sea, por ejemplo, eso ha hecho que nosotros saquemos un producto que lo que te ayuda es evitar ese problema de las reclamaciones, que es que, o sea, de hecho, era una de las cosas. Sí, o sea, luego el fraude. El fraude es uno de los problemas que hace que la gente piense que el delivery no es rentable, cuando no es así. O sea, la rentabilidad viene porque tú tengas un escandallo muy claro de tus productos, cuando tú tengas una línea muy clara de qué es lo que integra el delivery, qué es lo que tiene el delivery per se, y luego sobre eso, que tú puedas decir, oye, pues es que hay pedidos que obviamente no voy a sacar una rentabilidad del 100%. Sí, luego también das un valor añadido, un servicio a tu cliente y todo. Es normal. Vale, mira, antes se me ha quedado una pregunta en el olvido. A mí me gustaría una pequeña marca, un cliente pequeño que trabaje con vosotros y que evidentemente haya crecido y le haya ido muy bien las cosas. Una marca pequeña. Que sea un restaurante unitario. ¿Y ahora? Sí. Pues un restaurante pequeño que le haya ido muy bien, bueno, Hype, por ejemplo. Hype, es verdad que todos son hamburguesas, ahora son unos bestias, pero Juan es un fenómeno. Exacto, pues Juan empezó con una hamburguesería, tenía un proyecto además de expansión muy grande y bueno, oye, todos somos muy ilusionistas y todos nos pensamos que todos nuestros productos y nuestros proyectos van a llegar muy lejos, pero es que este caso es real. O sea, y recuerdo a Juan de hablar, oye, mira, Natalia, yo empiezo con Hype aquí y entonces voy a seguir expandiendo. O sea, te digo, pero era uno. Era uno, exacto. Entonces también y un poco... Empezó y bueno... Y saqué de las cuentas pues una contratación con vuestros servicios. Exacto. Y o sea, a día de hoy no te puedo contar... Y mucho será gracias a haber metido tecnología. Claro, al final el meter tecnología y sobre todo el hacer partícipe también a tu equipo, David. Algo muy importante en la tecnología no es solo que tú llegues y, meto este programa o este sistema, no es así, porque tú tienes que enseñar cuáles son los valores que te da la tecnología y sobre todo cuáles son los beneficios, que al final esto es algo que no mucha gente lo hace, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos mucho valor añadido cuando viene un store manager, conoce perfectamente qué es delivery y lo traslada al equipo, porque el equipo valora y sobre todo puede hacer que su trabajo sea mejor en el día a día. Interesante. ¿Cuál es el desafío más extraño que un restaurante os haya pedido resolver y lo hayáis resuelto? Pues por ejemplo, se me ocurre, bueno, Burger King tenía una operativa que es muy buena y bueno, o sea, Burger King sabemos cómo es y dónde está y todo. Falla. Exacto, no falla. No falla. Pero ¿qué pasa? Que a nivel mundial, esto es una cosa que ocurre un montón, que es que al final cuando hay momentos pico de delivery, ¿qué pasa? Que los radios se hacen más pequeños de los operadores, cosa normal porque te centras donde de verdad tienes más volumen y donde tienes más operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que había un momento en el que esos Burger King que estaban fuera de ese centro de operaciones donde era más rentable, se quedaban sin riders, se quedaban sin vender, cerraban las tiendas, pero esto es algo que todo el mundo podrá comentar, o sea, que han tenido esta situación. Entonces, bueno, habló con nosotros, que tiene mucha confianza, y nos dijo, oye, tenéis que sacar algo para que yo pueda ver en qué momento esto se cierra. Para poner soluciones. Claro, porque ellos no son conscientes, ellos están en un servicio, ellos no están para meterse en plataformas o nada para decir, oye, estoy cerrado, estoy abierto, ¿por qué no estoy recibiendo pedidos? Porque la cola que ya tienen en el local es suficiente, ¿sabes? Entonces, sacamos un producto que se llama Sentinel, y entonces este producto, la verdad, es increíble, porque te da ese sentido, esa sensibilidad de saber qué está ocurriendo en tu negocio, y encima, o sea, es que es muy así, pero lo tienen en una pantalla, en el mapa donde tienen todos sus restaurantes y van viendo
por diferentes Eso códigos a tiempo económicos real. a tiempo real. Joder. Y entonces, claro, ¿eso qué hace? Te ayuda a proteger ingresos, te ayuda a proteger también posicionamiento en las plataformas, porque al final también según tus ventas vas a estar mejor posicionado o no, y vas a poder ver también tus ratings, un poco cómo te están influyendo en ese posicionamiento. Al final todo va a lo mismo, a datos. Datos, mejora operativa, eficiencia. El data. Exacto. El data. Oye, Natalia, ¿cuál es el cambio de mentalidad que ha llevado a cabo Deliberect? Pues bueno, o sea, el primer cambio de mentalidad es que, claro, nacemos como una startup chiquitita, vamos creciendo poco a poco, y en el 2022, correcto, somos nombrados Startup Unicornio. Para los que a lo mejor no están tan familiarizados con eso, es una valoración que conseguimos de 1,4 millones de dólares después de la última ronda de financiación que levantamos en 2022. Entonces, a partir de ahí, claro, nuestra mentalidad cambia totalmente, empezamos ya a cambiar un poco la estrategia, ya cambiamos a una más de estabilidad y un poco, obviamente, seguíamos creciendo y seguimos creciendo a día de hoy, abriendo países, etcétera, pero al final con una mentalidad mucho más empresa, ¿sabes? Más de scale-up en vez de tanto startup pura y dura de conseguir volumen, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos hizo establecernos en el mercado, por ejemplo, español, que fue el primer país que se abrió también, y posicionarnos un poco como una empresa que de verdad a nivel tecnológico podría dar una solución al mundo de la hostelería y el retail. Muy bien, oye, antes de llegar a las preguntas cortas, ¿qué podemos esperar del 2026? ¿Cómo ves eso? Bueno, pues yo el 2026 lo veo, lo primero, la IA va a llegar a todos sitios, aunque haya gente que no sepa ni lo que es la IA, ¿no? Tú estáis incorporando un módulo para... Correcto, nosotros al final como empresa tecnológica, obviamente la IA formaba parte de nuestra vida ya anteriormente, pero a día de hoy, de hecho, estamos implementando soluciones que van a hacer, no voy a decir nada, lo voy a dejar sorpresa. ahí, exacto. Pero la idea es que el día de mañana todo hostelero pueda tener un agente de la IA entrenado con los datos que tienen del día anterior para poder mejorar el servicio el día siguiente. Muy bien, eso no lo contarás en la segunda siguiente entrevista. Y aparte que me encantó cuando lo contasteis, que es el módulo que vais a sacar, creo que es el segundo trimestre, que es el tema del catering, ¿no? Bueno, el módulo de catering de hecho se lanza el año que viene en algunos países y demás, y bueno, al final el módulo de catering es una necesidad que teníamos, ¿no? O sea, clientes que tenemos, ya no solo las grandes empresas de tipo pastelerías y demás, sino todo tipo de restaurante que al final quería hacer un catering y no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, oye, pues desde poder permitir el multipedido, ¿no? En el canal propio, que no era tan común, y sobre todo luego la parte de poder pedir con previo tiempo y con un margen y hacer pedidos de empresa, ¿no? O sea, bueno, ya todo el mundo tiene desayunos de empresa, todo el mundo tiene comida. Eso os va a funcionar de maravilla. Bueno, llegamos a las preguntas cortas. ¿Tu marca preferida de delivery? Tengo varias, o sea, tengo el corazón muy dividido. Bueno, pues la parte de Pokés, por supuesto, Healthy Pokés máxima. No tienen por qué ser clientes. No, por supuesto. Yo la verdad es que he de decir que es un poco mi escuela siempre el tirar por mis clientes porque han confiado en nosotros, ¿no? La parte de hamburguesería, bueno, pues puedo decir, por ejemplo, te diré Burger Jazz también. Lo hacen de maravilla. Lo hacen muy bien. Desde siempre, además, les sigo muy de cerca. Luego, por ejemplo, a nivel de pizzas, Broso Napolitano, por supuesto, o Campizza también, grandes competidores entre ellos, pero muy buenos. Sí, aparte se dan de maravilla. Que Total, es lo bueno de la industria. Y luego tengo uno que me encantaría traer a España, que realmente se está empezando a abrir un poquito, que es uno de Boston, que es, bueno, a mí me encanta la langosta, y entonces, bueno, la langosta allí se toma en sándwiches, el lobster roll. Entonces, uno de Union Square que es muy famoso allí, entonces, bueno, me encantaría traerlo. Pues hay que traerle tu restaurante preferido, no delivery. Pues te diré Cachivache, el grupo Cachivache. Es que les quiero con locura los Aparicio, sí, pues y a para Paco. mí, vamos, fue el Cachivache de Serrano ha sido, bueno, me ha visto crecer, mi relación con mi marido, es mi sitio de reunión. ¿Conoces Salino y la Claro, hombre, he ido desde el principio. Me encanta y son buenísimas personas, los dos hermanitos, grandullones. Hombre, y Ángel Hermetre, el mejor que puede haber. ¿Tienes alguna marca de delivery que te encanta pero que no la pides, o porque no llega bien o porque es compleja? Pues te diré que las marcas que me gustan pero que sé que no llegan bien, pues pueden ser desde tipo más peruanos, más comida, más fusión,
te pongo el ejemplo de Ronda 14. Ronda 14 fue un delivery que probé en la pandemia que nos encantó, Mario. y que no lo he vuelto a probar porque no viaja. Claro, no es porque no viaje, es porque ya es el miedo que yo tengo de que no sea igual, ¿no? Entonces me pasa eso, me pasaba con el de Sergio Sanz, por ejemplo, que antiguamente estaba en Bunker y demás, y cuando lanzó su marca era increíble. Ahora es el chef ejecutivo de Juanchos. Ya. Sí. Sí, a ver, yo se lo digo mucho a los clientes de, oye, primero hace una carta corta, que creo que es un poco el éxito, y luego todos los platos no viajan bien. ¿No? Entonces, y luego también hay algunos platos de estos pues, que te acaban en la sala o te hacen alguna cosa. Tío, deja estos platos para cuando el cliente venga al restaurante, que que el cliente, o sea, déjate alguna perlita para cuando venga a casa el Pero cliente. Te diré que incluso un delivery tan sencillo como es las patatas fritas. Ya. O sea, no sabes lo que se ha visto. Sí, no sabes lo que se ha visto. Mejora mucho. Sí, pero también hay todavía patatas fritas. Tanto en el fritas producto como en los envases, como tal. Sí que es verdad que, a ver, la patata frita ya de por sí, o sea, la sacar en un restaurante con una buena climatología, que no hay humedad, que no estemos en un sitio característico, ya es complejo. Entonces imagínate si la metes en una caja, en una bolsa, en una mochila, y lo pones a viajar por la ciudad, pues imagínate cómo llega el tema. ¿Te gusta cocinar? No. No, el delivery, tú eres yo soy pro delivery. No, es que, o sea, yo cuando me casé yo pregunté antes, ¿tú cocinas? Y me dijeron sí, dije, pues ya está. Vale, ya está. Yo ya me encargaré del resto el de equipo cosas. Es el éxito. Correcto, bueno, correcto. Oye, ¿qué le recomendarías a un emprendedor? Y no solo del mundo del delivery, un emprendedor. Bueno, primero que haga una due diligence de todo lo que está ocurriendo del producto que quiere hacer o del servicio que quiere ofrecer. Creo que eso es fundamental, conocer qué hay. Y si existe ese producto, también se puede ser el mejor en el tuyo. Bien. O sea, eso es lo primero. O sea, no puedes pensar que vas a ser un mediocre y te vas a quedar como en la masa. O resaltas o te vas. Y si no lo hagas. Pero tenemos el ejemplo claro, por ejemplo, de pienso en Grosso, como cambia la pizza y la cambia a una masa napolitana, una excelencia donde foco totalmente en el producto. O pienso, por ejemplo, ayer justo hablaba con él, con Marlon, ¿no? Con Marlon lo que busca es, oye, esa hamburguesa que yo no encuentro en el de Bernabéu, todavía no, tengo que ir a conocerle. Ha quedado precioso. Pero como ellos buscan en un momento, además me reí un montón porque justo ha hecho un podcast de ello y cuenta cómo él crea esa hamburguesa perfecta para él, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que buscar cada uno de los hosteleros, cada uno de los emprendedores. Exacto, o sea, creo que ya estamos cansados un poco de otra hamburguesa. No, escucha, créame la mejor. Y por ejemplo, Handre también es otro de ellos, ¿sabes? O sea, el buscar su propio proveedor cárnico, panes, ahí también diferenciarse un poquito en lo que es. Correcto. No hagas lo mismo que el de al lado. Correcto. Ya lo está haciendo muy bien. Oye, muchísimas gracias, Natalia. Qué gusto, nos hemos pasado de tiempo, estamos aquí tan a gusto hablando. Pues nada, para todos los que nos habéis escuchado, muchísimas gracias. Estar pendientes, próximo capítulo en breve.